correlación entre pues, las partes anatómicas y sus funciones. ¿Ok? El cerebelo tiene tres funciones básicas: el equilibrio, eh, el tono muscular y el movimiento. Esas son las tres funciones básicas del cerebelo. Entonces, cada una de estas funciones básicas va a tener una porción anatómica que se encarga de ello. El cerebelo, al igual que el cerebro, pues va a estar formado por sustancia gris y sustancia blanca. Sustancia gris va a estar agrupada en la corteza y en los núcleos profundos, ¿no? La corteza está formada por tres capas: una capa granular, una capa de Purkinje y una capa molecular. ¿Sí? Y los núcleos, vamos a tener tres núcleos profundos: el núcleo dentado, el núcleo fastigial y el núcleo interpósito. Y este núcleo interpósito, a su vez, está dividido por el núcleo globoso y el emboliforme. A grandes rasgos, el cerebelo va a estar formado por un vértice cerebeloso y dos hemisferios cerebelosos, ¿ok? Pero desde el punto de vista anatómico funcional, vamos a ver que la primera división del cerebelo va a ser el arquicerebelo. El arquicerebelo tiene que ver con la función del equilibrio, ¿sí? El lóbulo que forma parte del arquicerebelo y que por lo tanto tiene que ver con el equilibrio es el lóbulo flóculo nodular. El núcleo relacionado con el arquicerebelo entonces será el núcleo fastigial. Entonces, la información que tiene que ver con el equilibrio llega al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior, ¿sí? Y la información que sale del cerebelo que tiene que ver con el equilibrio lo hace también a través del pedúnculo cerebeloso inferior para dirigirse hacia los núcleos vestibulares y luego a través de la vestíbula espinal para hacer su regulación del equilibrio, ¿sí? Los pedúnculos cerebelosos son estructuras que me comunican el cerebelo con las diferentes partes del tallo encefálico, ¿sí? El pedúnculo cerebeloso inferior comunica el cerebelo con el bulbo raquídeo. El pedúnculo cerebeloso medio comunica el cerebelo con el puente y el pedúnculo cerebeloso superior comunica el cerebelo con el mesencéfalo. La segunda división del cerebelo entonces es el paleocerebelo. El paleocerebelo tiene que ver con la regulación del tono muscular, ¿ok? El lóbulo cerebeloso que tiene que ver con esto es el lóbulo anterior, ¿sí? El núcleo que tiene que ver entonces es el núcleo interpositum, o sea, el globoso del emboliforme. La información que tiene que ver con el tono muscular llega al cerebelo, o sea, es aferente al cerebelo por medio del pedúnculo cerebeloso inferior. Una vez esta información se procesa en el cerebelo, la que tiene que ver con el tono muscular, sale del cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso superior para dirigirse hacia el núcleo rojo y luego a través del haz rubro espinal hacer la regulación del tono muscular, ¿sí? Si recordamos, pues esto del tono muscular tenía que ver con el uso neuromuscular y órgano tendinoso de Golgi, y esta información viajaba a través del haz espinocerebeloso, ¿sí? La última función y división del cerebelo conocida entonces es la que tiene que ver con la regulación del movimiento. Y esto lo hace el neocerebelo, ¿sí? El neocerebelo está formado por el lóbulo posterior del cerebelo. El núcleo que tiene que ver entonces es el núcleo dentado, ¿sí? La información que tiene que ver con la regulación del movimiento, ¿sí? Con el neocerebelo, pues llega al cerebelo también a través del pedúnculo cerebeloso inferior y sale del cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso superior para dirigirse hacia el tálamo, ¿sí? Para que luego a través de fibras tálamo-corticales entonces se haga la regulación del movimiento, ¿sí? Si ven, el principal sitio de entrada de información al cerebelo, o sea, las fibras aferentes al cerebelo, lo hacen a través del pedúnculo cerebeloso inferior, mientras que el principal sitio de salida de información, o sea, de eferencias, lo hace a través del pedúnculo cerebeloso superior. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta para el cerebelo, o sea, cómo se divide en cuanto a las funciones que realiza y cuáles son los núcleos que participan en esto y las vías que están involucradas, ¿sí? ¿Alguna pregunta acerca del cerebelo? Por mi parte, no, profe. Creo que no, profe. Bien. El último tema que vamos a dar hoy tiene que ver con las divisiones del cerebro, ¿ok?
Ok. El cerebro, pues ya comentamos hace un rato que también está formada de sustancia gris y sustancia blanca, ¿no? La sustancia gris pues, se encuentra en la corteza y en los núcleos profundos, que se denominan núcleos basales. Pues las sustancias blancas serán las fibras. La corteza cerebral, pues hay diferentes tipos de, o sea, la mayor parte de la corteza cerebral está formada por 6 capas y esta corteza se le llama homotípica. Pero hay áreas en donde no se tiene las 6 capas y entonces se llama corteza heterotípica porque tenemos entre 3 y 4 capas. Esto lo vemos en el giro precentral, lo vemos en el giro postcentral, lo vemos en el área del hipocampo, el área parahipocampal, ¿ok? En cuanto a las fibras blancas, pues tenemos 3 tipos de fibras blancas. Están las fibras de proyección, que son aquellas que ascienden y descienden del cerebro, ¿sí? Como los haces, ¿no? Las corticoespinales, las espinotalámico-laterales, las de los cordones posteriores. Están las fibras de asociación, que me van a estar comunicando lóbulos diferentes del mismo hemisferio, o sea, frontal derecho con temporal derecho, frontal derecho con occipital derecho, ¿sí? Y fibras comisurales que me van a estar conectando lóbulos iguales de hemisferios diferentes, frontal derecho con frontal izquierdo, temporal derecho con temporal izquierdo, ¿sí? Entonces, a estas fibras comisurales, la principal fibra comisural que existe es el cuerpo calloso, pero hay otras, ¿no? La comisura anterior, la comisura posterior, la estría venular, por ejemplo, ¿ok? El lóbulo, el cerebro, pues ha sido dividido en lóbulos, ¿no? Entonces tenemos lóbulos anatómicos, tales como el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal, el lóbulo occipital, y tenemos algunos lóbulos funcionales, como el sistema límbico, del cual hablamos posteriormente, ¿ok? Los lóbulos van a estar formados por giros o circunvoluciones, son sinónimos. Y estos giros o circunvoluciones van a estar separados entre sí por surcos o fisuras, ¿ok? Entonces tenemos un surco que se llama un surco central o surco de Rolando, el cual me va a estar dividiendo el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Y tenemos un surco que se denomina surco horizontal, surco lateral o surco de Silvio, el cual me divide al lóbulo frontal del lóbulo temporal, ¿sí? Entonces bien, vamos a hablar acerca del surco del lóbulo frontal. Paralelo al surco central tenemos un surco que se denomina precentral, ¿sí? Entre el surco central y el surco precentral tenemos el giro precentral. El giro precentral es importante porque es el área motora primaria, es el área 4 de Brodmann, ¿ok? Perpendicular a este surco precentral, entonces vamos a tener 2 surcos, el surco frontal superior y el surco frontal inferior. Entre el surco frontal superior y el surco interhemisférico es el que me divide el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, tenemos al giro frontal superior. Entre el surco frontal superior y el surco frontal inferior tenemos al giro frontal medio. Este giro frontal medio es importante porque ahí se encuentra el área 8 de Brodmann, que es el área frontal para los movimientos oculares. Entre el surco frontal inferior y el surco de Silvio, el lateral, pues entonces tenemos al giro frontal inferior. Este giro frontal inferior es importante ya que en los hemisferios dominantes, que en la mayoría de las personas es el izquierdo, en este giro frontal inferior se encuentra el área motora del lenguaje, o sea, área 44 de Brodmann, área de Broca, ¿sí? El giro frontal inferior está formado por 3 partes, una porción orbitaria, una porción triangular y una porción opercular. El área que tiene que ver con el lenguaje es solamente la porción triangular y la porción opercular. Y como mencioné hace un rato, esto se encuentra en los hemisferios dominantes, ¿ok? Esto es en cuanto a la parte lateral del lóbulo frontal. En cuanto al lóbulo temporal, ¿sí? En la convexidad, o sea, la parte lateral del cerebro, ¿sí? Vamos a ver que, como mencioné hace un rato, tenemos al surco de Silvio, que es la que me lo divide del lóbulo frontal, pero también tenemos a un surco temporal superior y a un surco temporal inferior, ¿sí? Entre el surco temporal superior y el surco de Silvio tenemos al giro temporal superior, ¿sí? En la profundidad del giro temporal superior tenemos un giro que se llama transverso de Helsch. Este área transverso de Helsch es el área auditiva primaria, o sea, la que tiene que ver con la audición.
entre el surco temporal superior y el surco temporal inferior, entonces tenemos al giro temporal medio, y por debajo del surco temporal inferior, pues tenemos al giro temporal inferior. Cuanto al lóbulo parietal, pues dijimos que el surco central divide al lóbulo frontal del parietal. Paralelo al surco central tenemos un surco que se denomina postcentral. Entre el surco central y el surco postcentral tenemos al giro postcentral. Este giro postcentral es importante ya que es el área sensitiva primaria, o sea, donde se da la interpretación de la sensibilidad, área 1, 2 y 3 de Brodmann. Perpendicular a este surco postcentral tenemos un surco que se denomina intraparietal, ¿sí? Este surco intraparietal me divide a esta porción del lóbulo parietal en un lobulillo parietal superior y un lobulillo parietal inferior. El lobulillo parietal inferior está formado por dos giros, el giro supramarginal y el giro angular. La corteza parietal que rodea la porción posterior del surco de Silvio es el giro supramarginal. Y la corteza parietal que rodea la porción posterior del surco temporal superior es el giro angular. Estos dos giros, que como dije forman el lobulillo parietal inferior, son áreas o de asociación sensitiva. O sea, son giros que tienen que ver con la asociación sensitiva. En la convexidad, o sea, en esta cara lateral del cerebro, no se puede hacer una división real entre el lóbulo occipital y el lóbulo parietal, ya que esta división la hace el surco parieto-occipital y esto lo vemos en la cara interna o medial del cerebro. Tanto el giro precentral como el giro postcentral, o sea, los que tienen que ver con el área motora y el área sensitiva, tienen una representación del cuerpo a lo largo de esta corteza y eso se llama homúnculo. ¿Sí? Aquí tenemos el homúnculo motor, ¿no? Ven la representación del miembro inferior, de la cara, ¿sí? Y es diferente la del homúnculo motor al homúnculo sensitivo. Así que les toca aprenderse, pues, sobre qué área se encuentra representada cada parte del cuerpo. Por ejemplo, en el homúnculo motor, pues el miembro inferior se encuentra hacia la línea media, ¿no? En la porción interna, en la porción medial, ¿sí? Igual, pues toca revisar entonces tanto el homúnculo motor como el homúnculo sensitivo. En cuanto a la parte interna del cerebro, vamos a ver que, o sea, un corte medial, un corte en la línea media, vamos a ver que el surco central no tiene prolongación hacia la línea media. El surco precentral y el surco postcentral sí tienen prolongación. Entonces, entre la prolongación del surco precentral y el surco postcentral hacia la línea media, esa corteza que encontramos allí se llama lobulillo paracentral. Lo que está por delante de la prolongación del surco precentral, pues será el lóbulo frontal. Lo que está por detrás de la prolongación del surco postcentral, pues será el lóbulo parietal. Fíjense que aquí sí vemos bien marcado lo que es el surco parieto-occipital, que me divide a la corteza parietal de la corteza occipital. Y en el lóbulo occipital encontramos el surco calcaríneo. Este surco calcaríneo es importante porque allí es el área donde se interpreta la visión, área 17, 18 y 19 de Brodmann, área visual primaria. Entonces, entre el surco parieto occipital y la prolongación medial del surco postcentral, encontramos una corteza parietal que se denomina precuña. Entre el surco parieto occipital y el surco calcaríneo, entonces encontramos una corteza occipital que se denomina cuña. Y por debajo del surco calcaríneo, entonces tenemos la corteza occipital que se denomina língula. De igual forma, pues en este corte medial podemos ver bastante bien a la principal fibra comisural del cerebro, que es el cuerpo calloso, ¿no? Que va a estar formado por su pico, la rodilla, el cuerpo y el rodete. Y por arriba del cuerpo calloso, pues encontramos al giro del cíngulo, que más adelante veremos que forma parte del sistema límbico. En la visión de la cara inferior del cerebro, ¿sí? Vamos a ver en el lóbulo frontal cómo el surco olfatorio, por donde corre el nervio olfatorio, me divide a la porción basal del lóbulo frontal en un giro recto que se encuentra medial y un giro orbitario que se encuentra lateralmente, ¿sí? Igual forma podemos ver la porción más interna del lóbulo temporal, que es el gancho uncus. Lateral a este gancho uncus encontramos al giro parahipocampal. Lateral a este giro parahipocampal encontramos al giro occipito temporal medial. Y este giro occipito temporal medial se encuentra separado del giro parahipocampal por medio del surco colateral. Y lateral al giro occipito temporal medial, entonces encontramos al giro occipito temporal lateral.
el surco occipitotemporal lateral es el que me divide a el giro occipitotemporal lateral del giro occipitotemporal medial. Y este giro occipitotemporal lateral se continúa pues, con el giro temporal inferior que ya habíamos visto de la cara lateral del cerebro. Entonces, bien, esta es la división que tenemos que tener en cuanto al cerebro. Recordar las partes más importantes en cuanto a las funciones: función motora, sensitiva, auditiva, de la visión, ¿sí? El área del lenguaje tiene un área motora, que como dije es el giro frontal inferior, la porción opercular y triangular en los hemisferios dominantes, que se denomina área de Broca, y también tiene un área sensitiva que se llama área de Wernicke, que tiene que ver más que todo con el giro temporal superior, ¿no? A través de un asa o fascículo que se llama fascículo arcuato, donde se denomina área de Wernicke y establece pues la coordinación sensitiva del lenguaje. Bien, ¿alguna pregunta acerca de esto? No, doctor. Entonces, bien, para el primer examen parcial solamente nos faltaría un capítulo que se llama formación reticular, ¿no? Lo vamos a hablar el siguiente miércoles.